Capítulo 17. Cada vez que evoco esa primera estada en Essentuki, tengo un extraño sentimiento. En total, permanecimos allí 6 semanas, pero ahora eso me parece totalmente increíble y cada vez que hablo con uno de los que estuvieron allá, también a él le cuesta creer que aquello duró solo 6 semanas. Este periodo estuvo tan cargado que aún en 6 años sería difícil encontrar espacio para todo lo que se relaciona con él que se había instalado en una casita en los alrededores del pueblo y la mitad de nosotros, incluyéndome a mí, vivíamos con él. Los otros llegaban por la mañana temprano y se quedaban allí hasta una hora avanzada. Nos acostábamos muy tarde y nos levantábamos muy temprano. Dormíamos 4 horas, 5 como máximo. Hacíamos todos los trabajos de la casa y el resto del tiempo lo llenaban los ejercicios, de los cuales hablaré más tarde. En diversas ocasiones, G organizó excursiones a Kislovdosk, Hefnovdosk, Piatrigroksk y Betsaut, etc. G vigilaba la cocina y a menudo preparaba él mismo las comidas. Demostró ser un cocinero sin par. Conocía centenares de recetas orientales y cada día nos obsequiaba con nuevos platos tibetanos, persas y otros. No trataré de describir todo lo que pasó en ese Antuki. Haría falta un libro entero. G nos conducía a pasos agigantados sin perder un solo minuto. Nos daba muchas explicaciones mientras nos paseábamos por el parque municipal, a la hora de la música o durante nuestros trabajos domésticos. En el transcurso de nuestra breve estada, G nos desarrolló el plan de todo el trabajo, nos enseñó los orígenes de todos los métodos, de todas las ideas, sus vínculos, sus relaciones mutuas y su dirección. Muchas cosas permanecieron oscuras para nosotros y muchas otras no fueron tomadas en su verdadero sentido, sino al revés. En todo caso, recibimos directivas generales que consideré nos podían guiar más adelante. Todas las ideas que llegamos a conocer en esa época nos pusieron frente a una cantidad de preguntas concernientes a la realización práctica del trabajo sobre sí, y claro está, estas provocaban en nosotros numerosas discusiones. G siempre tomaba parte en ellas y nos explicaba entonces los diversos aspectos de la organización de las escuelas. Las escuelas son indispensables, dijo un día. Antes que nada, debido a lo complejo de la estructura humana, un hombre es incapaz de vigilar la totalidad de sí mismo, es decir, de sus diferentes lados. Esto solo lo pueden hacer las escuelas, los métodos de la escuela y la disciplina de escuela. El hombre es demasiado perezoso. Casi todo lo hará sin la intensidad necesaria o no hará nada, imaginando que hace algo. Trabajará con intensidad en algo que no lo exige y dejará pasar los momentos en que la intensidad es indispensable. En estos momentos se las arregla, teme hacer cualquier cosa que sea desagradable, jamás alcanzará por sí mismo la intensidad requerida. Si se ha observado bien, estará de acuerdo con lo que acabo de decir. Cuando un hombre se impone una tarea, cualquiera que sea, de inmediato comienza a ser indulgente consigo mismo. Trata de cumplir su tarea con el menor esfuerzo posible. Esto no es trabajar. En el trabajo solo cuentan los superesfuerzos. Más allá de lo normal, más allá de lo necesario, los esfuerzos ordinarios no cuentan. ¿Qué entiende usted por superesfuerzo?, preguntó alguien. Significa un esfuerzo más allá de lo que es necesario para alcanzar una meta dada. Imagínese que yo haya caminado todo el día y que esté muy cansado. Hace mal tiempo, llueve, hace frío. Por la noche llego a casa. Tal vez he caminado más de 40 kilómetros. En la casa la cena está lista, hay fuego y el ambiente es agradable. Pero en lugar de sentarme a la mesa, salgo de nuevo bajo la lluvia y decido no volver antes de haber caminado 4 o 5 kilómetros más. Esto es lo que se puede llamar un superesfuerzo. Mientras me daba prisa por llegar a la casa, era simplemente un esfuerzo. Esto no cuenta. Regresaba y el frío y el hambre y la lluvia impulsaban mis pasos. En el segundo caso, camino porque yo mismo he decidido hacerlo. Pero esta clase de superesfuerzo se vuelve todavía más difícil al no ser yo quien decide, al obedecer a un maestro que cuando menos lo espero, cuando creí haber hecho bastante por un día, exige de mí nuevos esfuerzos. Otra forma de superesfuerzo consiste en efectuar cualquier trabajo a una velocidad mayor de lo que su naturaleza lo exige. Digamos que están ocupados en algo, lavando platos o cortando leña. Tienen trabajo para una hora. Háganlo en media hora. Eso sería un superesfuerzo. Pero en la práctica un hombre nunca puede imponerse a sí mismo superesfuerzos consecutivos o de larga duración.
Se necesita la voluntad de otra persona que no tenga piedad y que posea un método. Si el hombre fuese capaz de trabajar sobre sí mismo, todo sería muy sencillo y las escuelas serían inútiles. Pero no puede hacerlo y hay que buscar las razones en las profundidades mismas de su naturaleza. Por el momento dejaré de lado la falta de sinceridad hacia sí mismos, las perpetuas mentiras que se fabrican, etc. Y hablaré solamente de los centros y de su divergencia. Esto es suficiente para que un trabajo independiente sobre sí se vuelva imposible para el hombre. Deben comprender que los tres centros principales, intelectual, emocional y motor, son interdependientes y que en un hombre normal siempre trabajan simultáneamente. Esta es precisamente la mayor dificultad en el trabajo sobre sí. ¿Qué significa esta simultaneidad? Significa que el trabajo del centro intelectual está ligado a otro trabajo, el de los centros emocional y motor. Es decir, que cierta clase de pensamiento está ligado inevitablemente a cierta clase de emoción o estado mental y a cierta clase de movimiento o postura, y que una pone en marcha a la otra. Dicho de otra manera, que una clase de emoción o estado mental desencadena ciertos movimientos o actitudes y ciertos pensamientos, del mismo modo que cierta clase de movimiento o de postura ponen en marcha ciertas emociones o estados mentales, etc. Todas las cosas están conectadas y una no puede existir sin la otra. Ahora imaginemos que un hombre decide pensar de una manera nueva. No por eso deja de sentir en la misma forma que antes. Supongamos que sienta antipatía por Ere, señaló a uno de nosotros. Esta antipatía por Ere inmediatamente suscita en él viejos pensamientos y olvida así su decisión de pensar de una manera nueva. O bien, imaginemos que tenga la costumbre de fumar cigarrillos cada vez que quiere pensar. Este es un hábito motor. Decide pensar de una nueva manera, comienza por fumar un cigarrillo y vuelve a caer en su pensar rutinario, aún sin darse cuenta. El gesto habitual de encender un cigarrillo ya ha llevado sus pensamientos a su antiguo diapasón. Ustedes deben recordar que un hombre nunca puede destruir tales vínculos por sí mismo. Se necesita la voluntad de otro y los palos también son necesarios. Lo único que puede hacer un hombre que desea trabajar sobre sí mismo hasta que logre un cierto nivel es obedecer. Nada puede hacer por sí mismo. Más que cualquier otra cosa, necesita ser observado y controlado constantemente. No puede observarse a sí mismo constantemente. También necesita reglas estrictas, cuyo cumplimiento exige ante todo cierta clase de recuerdo de sí. Reglas que luego le proporcionan una ayuda en la lucha contra los hábitos. El hombre solo no puede imponérselas. En la vida, todo se arregla demasiado cómodamente como para permitirle trabajar. En una escuela, el hombre ya no está solo y ni siquiera la elección de sus compañeros depende de él. Le es a veces muy difícil vivir y trabajar con ellos, y más aún en condiciones casi siempre incómodas y desacostumbradas. Todo esto crea una tensión entre él y los otros, tensión que también es indispensable porque poco a poco suaviza las aristas. Por lo tanto, solo en una escuela se puede organizar de manera conveniente el trabajo sobre el centro motor. Como ya lo he dicho, el trabajo incorrecto, aislado o automático del centro motor priva de sostén a los otros centros, puesto que los otros siguen involuntariamente al centro motor. Por lo tanto, muy a menudo la única posibilidad de hacerlos trabajar de una manera nueva es comenzando por el centro motor, es decir, por el cuerpo. Un cuerpo perezoso, automático y lleno de hábitos estúpidos detiene toda clase de trabajo. Pero ciertas teorías afirman que uno debe desarrollar el lado moral y espiritual de su naturaleza, dijo uno de nosotros, y que si se obtienen resultados en esta dirección, no habrá obstáculos de parte del cuerpo. ¿Es posible esto o no? Lo es y a la vez no lo es, dijo G. Todo está en el sí. Si un hombre alcanza la perfección de su naturaleza moral y espiritual sin impedimentos de parte de su cuerpo, el cuerpo no se opondrá a realizaciones ulteriores. Desgraciadamente esto nunca sucede porque el cuerpo interfiere desde los primeros pasos. Interfiere por su automatismo, por su apego a los hábitos y ante todo por su mal funcionamiento.
el desarrollo de la naturaleza moral y espiritual sin oposición de parte del cuerpo es teóricamente posible, pero solo en el caso de un funcionamiento ideal del cuerpo. ¿Y quién puede decir que su cuerpo funciona idealmente? Además, hay un error en el sentido de las palabras moral y espiritual. He explicado anteriormente que a menudo el estudio de las máquinas no comienza ni por su moralidad ni por su espiritualidad, sino por el de su mecanicidad y el de las leyes que rigen esta mecanicidad. El ser de los hombres números uno, 2 y 3 es el ser de máquinas que tienen la posibilidad de dejar de ser máquinas, pero que todavía no han dejado de serlo. Pero, ¿no es posible que una ola de emoción transporte de inmediato al hombre a otro nivel de ser?, preguntó alguien. No lo sé, dijo G. Nuevamente hablamos lenguajes diferentes. Es indispensable una ola de emoción, pero ella no puede cambiar los hábitos motores. Por sí sola no puede hacer trabajar correctamente a centros que toda su vida han funcionado al revés. Cambiar estos hábitos, reparar estos centros, exige un trabajo especial, bien definido y de larga duración. Y ahora usted dice llevar al hombre a otro nivel de ser. Pero desde este punto de vista, el hombre no existe para mí. Solo veo un mecanismo complejo, compuesto de diversas partes igualmente complejas. Una ola de emoción se apropia de una de estas partes, pero puede ser que las otras no estén afectadas en lo más mínimo. Para una máquina no hay posibilidad de milagro. Es ya suficientemente milagroso que una máquina sea capaz de cambiar. Pero usted querría que se violasen todas las leyes. ¿Y qué decir del buen ladrón de la cruz?, preguntó alguien. ¿Hay algo valioso en esto o no? No guarda ninguna relación, respondió G. Es la representación de una idea totalmente diferente. Primeramente, esto tuvo lugar en la cruz, es decir, en medio de sufrimientos terribles, los cuales no tienen comparación en la vida ordinaria. Segundo, era el momento de la muerte. Esto se relaciona con la idea de las últimas emociones y pensamientos del hombre en el momento de la muerte. En la vida, tales pensamientos son fugaces y pronto dan lugar a los pensamientos habituales. Ninguna ola de emoción puede durar en la vida, ninguna ola de emoción puede entonces provocar el menor cambio de ser. Además hay que comprender que aquí no hablamos de excepciones, ni de accidentes que pueden ocurrir o no, sino de principios generales, de lo que a cada uno le pasa cada día. El hombre ordinario es esclavo de su cuerpo, aunque llegue a la conclusión de que el trabajo sobre sí es indispensable. No es solamente esclavo de la actividad visible y reconocida de su cuerpo, sino esclavo de su actividad invisible y no reconocidas. Y son estas las que más particularmente lo tienen en su poder. Por consiguiente, cuando el hombre decide luchar para liberarse, debe combatir antes que nada contra su propio cuerpo. Les hablaré ahora de cierto defecto del funcionamiento del cuerpo que es indispensable corregir en cualquier caso. Mientras persiste, no puede hacerse ninguna clase de trabajo, moral o espiritual, de manera correcta. Recordarán que cuando hablamos del trabajo de la fábrica de 3 pisos, les expliqué que la mayor parte de la energía elaborada por la fábrica se desperdicia totalmente, sobre todo en tensión muscular inútil. Esta tensión muscular inútil absorbe una enorme cantidad de energía y en el trabajo sobre sí, primeramente se debe poner atención en esto. A propósito del trabajo de la fábrica en general, es indispensable establecer que el aumento de la producción no puede tener ningún sentido mientras no se haya detenido el desperdicio. Si la producción se acrecienta sin que se frene o se haga algo para poner fin al desperdicio, la nueva energía producida aumentará únicamente este desperdicio inútil y hasta podrá hacer surgir fenómenos malsanos. Previamente a todo trabajo físico sobre sí mismo, el hombre debe entonces aprender a observar y a sentir la tensión muscular. Debe ser capaz de soltar los músculos cuando sea necesario, es decir, antes que nada relajar la tensión inútil de los músculos. Que nos enseñó una cantidad de ejercicios relacionados con el control de la tensión muscular, así como ciertas posturas adoptadas en las escuelas para la oración y la contemplación, y que un hombre no puede tomar si no sabe cómo reducir la tensión inútil de los músculos. Entre ellas se encontraba la llamada postura de Buda, en que los pies reposan sobre las rodillas, y otra, más difícil aún,
que él demostraba a la perfección y que no éramos capaces de imitar, sino muy aproximadamente. Para tomar esta última postura, G se arrodillaba, después se sentaba sobre los talones sin zapatos, con los pies estrechamente pegados uno a otro. Sentarse así sobre los talones ya era muy difícil por más de un minuto o dos. Después levantaba los brazos y tendiéndolos al nivel de los hombros se inclinaba lentamente hacia atrás hasta tocar el suelo y allí se extendía manteniendo sus piernas plegadas sobre él. Luego de haber quedado echado en esta posición durante cierto tiempo, se volvía a levantar lentamente con los brazos extendidos. Luego se volvía a echar y así sucesivamente. Nos enseñó el relajamiento gradual de los músculos, comenzando siempre por los músculos de la cara, y nos dio diversos ejercicios para sentir a voluntad las manos, los pies, los dedos, y así sucesivamente. La idea de la necesidad de un relajamiento muscular no era de ninguna manera una idea nueva, pero la explicación de G, según la cual el relajamiento de los músculos del cuerpo debía comenzar por los de la cara, era para mí totalmente nueva. Nunca había visto algo parecido en los manuales de yoga ni en ninguna otra obra de fisiología. Uno de los ejercicios más interesantes era el de la sensación circular, como lo llamaba G. Un hombre se echa de espaldas, después de haber soltado todos los músculos, concentrando su atención, trata de tener la sensación de su nariz. Cuando lo logra, lleva la atención a la oreja derecha. Una vez que la ha sentido, lleva la atención al pie derecho. Luego del pie derecho al pie izquierdo, luego la mano izquierda, luego la oreja izquierda, nuevamente a la nariz y así sucesivamente. Todo esto me interesaba particularmente porque ciertos experimentos me habían llevado antes a la conclusión de que los estados físicos que están ligados a nuestras impresiones psíquicas comienzan con la sensación del pulso en todo el cuerpo, lo que nunca sentimos en las condiciones ordinarias. En este caso, el pulso se siente de inmediato con un solo latido en todas las partes del cuerpo. En mis experimentos personales obtenía esta sensación de una pulsación en todo el cuerpo, por ejemplo después de ciertos ejercicios de respiración, combinados con varios días de ayuno. Estos experimentos no me llevaban a ningún otro resultado definido, pero guardaba la profunda convicción de que el control sobre el cuerpo comienza por el control sobre el pulso. Al adquirir por poco tiempo la posibilidad de regular, acelerar o disminuir el pulso, era capaz de acelerar o disminuir los latidos del corazón, lo que a su vez me dio interesantes resultados psicológicos. En general, constaté que el control sobre el corazón no podía provenir de los mismos músculos del corazón, sino que dependían del control del pulso correspondiente a la gran circulación. Y G me lo había hecho comprender bien, al precisar que el control sobre el corazón izquierdo depende del control de la tensión de los músculos, pues si no poseemos ese control, ante todo por la mala e irregular tensión de los diversos grupos de músculos, habíamos comenzado a practicar los ejercicios de relajamiento muscular y nos llevaron a resultados muy interesantes. Así uno de nosotros se encontró capacitado de repente para poder hacer desaparecer un dolor neurálgico en su brazo. Por otra parte, el relajamiento muscular tenía una inmensa repercusión en el sueño verdadero, y cualquiera que hiciera seriamente estos ejercicios no tardaba en darse cuenta de que dormía mucho mejor, necesitando menos horas de sueño. G nos mostró, igualmente, un ejercicio totalmente nuevo para nosotros, sin el cual, según él, era imposible dominar la naturaleza motriz. Era lo que él llamaba el ejercicio del stop. Cada raza, dijo él, cada época, cada nación, cada país, cada clase, cada profesión posee un número definido de posturas y de movimientos que le son propios. Los movimientos y las posturas o actitudes, siendo lo más permanentemente inmutable que hay en el hombre, controlan su forma de pensamiento, así como su forma de sentimiento. Pero el hombre ni siquiera hace uso de todas las posturas y de todos los movimientos que le son posibles. Cada uno adopta cierto número de ellos conforme a su individualidad, de modo que el repertorio de posturas y de movimientos de cada individuo es muy limitado. El carácter de los movimientos y actitudes de cada época, de cada raza, de cada clase, están indisolublemente ligados a formas definidas de pensar y de sentir. El hombre es incapaz de cambiar la forma de su pensamiento y de su sentimiento,
mientras no haya cambiado su repertorio de posturas y de movimientos. Las formas de pensamiento y de sentimiento se pueden llamar las posturas y los movimientos del pensamiento y del sentimiento, y cada uno tiene un número determinado de ellos. Todas las posturas motrices, intelectuales y emocionales están ligadas entre sí. El análisis y el estudio coordinados de nuestros pensamientos y sentimientos por un lado y de nuestras funciones motrices por el otro muestran que cada uno de nuestros movimientos voluntarios o involuntarios es un pasar inconsciente de una postura a otra, ambas igualmente mecánicas. Es una ilusión creer que nuestros movimientos son voluntarios. Todos nuestros movimientos son automáticos y nuestros pensamientos, nuestros sentimientos también lo son. El automatismo de nuestro pensamiento y de nuestros sentimientos corresponde de manera precisa al automatismo de nuestros movimientos. El uno no se puede cambiar sin el otro. De manera que si la atención del hombre se concentra, digamos, en la transformación de sus pensamientos automáticos, los movimientos y actitudes habituales intervendrán enseguida en el nuevo curso de pensamiento, al imponerle las antiguas asociaciones rutinarias. En las circunstancias ordinarias no podemos imaginar cuánto dependen unas de otras nuestras funciones intelectuales, emocionales y motrices, a pesar de que no ignoramos cuánto pueden depender nuestros humores y nuestros estados emocionales de nuestros movimientos y de nuestras posturas. Si un hombre toma una postura que en él corresponde a un sentimiento de tristeza o de descorazonamiento, puede estar seguro entonces de sentirse rápidamente triste o descorazonado. El cambio deliberado de posturas puede provocar en él miedo, asco, nerviosismo o, por el contrario, calma. Pero, como todas las funciones humanas, intelectuales, emocionales y motrices, tienen su propio repertorio bien definido y reaccionan constantemente las unas sobre las otras, el hombre nunca puede salir del círculo mágico de sus posturas. Aun si un hombre reconoce estos vínculos y comprende la lucha para librarse, su voluntad no es suficiente. Debe comprender que este hombre tiene la voluntad justa para gobernar un solo centro por un breve instante, pero los otros dos centros se oponen y la voluntad del hombre nunca es suficiente para gobernar tres centros a la vez. Existe un ejercicio especial para oponerse a este automatismo y para adquirir control sobre las posturas y los movimientos de los diferentes centros. Este ejercicio consiste en lo siguiente: a una palabra o una señal del maestro, convenida de antemano, todos los alumnos que la oyen o la ven en el mismo instante deben suspender sus gestos, cualquiera que estos sean, inmovilizarse donde están en la misma posición en los que le ha sorprendido la señal. Más aún, no solamente deben dejar de moverse, sino mantener los ojos fijos sobre el mismo punto que miraban. En el momento de la señal, mantener la boca abierta si estaban hablando, conservar la expresión de su fisonomía y si sonreían, conservar esta sonrisa en la cara. En este estado de stop, cada uno debe suspender también el flujo de sus pensamientos y controlar toda su atención en mantener la tensión de los músculos en las diferentes partes del cuerpo, en el mismo nivel en que se encontraban, y controlarla todo el tiempo, llevando su atención, por así decirlo, de una parte del cuerpo a la otra, y deben permanecer en este estado y en esta posición hasta que otra señal convenida les permita volver a tomar una actitud normal o hasta que se caiga de cansancio por haber llegado al punto de ser incapaz de conservar por más tiempo la primera actitud. Pero no tiene ningún derecho a cambiar nada, ni su mirada, ni sus puntos de apoyo, nada. Si no puede sostenerse, que se caiga. Y más aún, tiene que caer como un saco, sin tratar de protegerse del golpe. Asimismo, si tuviera algún objeto en sus manos, debe mantenerlo tanto tiempo como pueda. Y si las manos le rehúsan obedecerle y el objeto se cae, esto no se considera como una falta. Le corresponde al maestro vigilar que no ocurra ningún accidente debido a caídas o posiciones desacostumbradas. Y con respecto a esto, los alumnos deben tener plena confianza en su maestro y no temer ningún peligro. Este ejercicio y sus resultados se pueden considerar de diferentes maneras. Tomémoslo primero desde el punto de vista del estudio de los movimientos y de las posturas. Este ejercicio le da al hombre la posibilidad de salir del círculo de su automatismo y, sobre todo,
al comienzo del trabajo, no se puede prescindir de él. Solo es posible un estudio no mecánico de sí mismo con la ayuda del stop, bajo la dirección de un hombre que lo comprenda. Tratemos de ver lo que ocurre. Un hombre se está sentando o caminando o está trabajando. De repente oye la señal. Inmediatamente el movimiento que comienza se interrumpe por este stop. Su cuerpo se inmoviliza, se fija en pleno pasaje de una postura a otra, en una posición en la cual nunca se detiene en la vida ordinaria. Al sentirse en este estado, en esta postura insólita, el hombre involuntariamente se mira a sí mismo bajo nuevos ángulos, se observa de una manera nueva, es capaz de pensar, de sentir, de conocerse a sí mismo de una manera nueva. De este modo se rompe el círculo del antiguo automatismo. El cuerpo se esfuerza en vano por retomar una posición cómoda, a la cual está acostumbrado. La voluntad del hombre, puesta en acción por la voluntad del maestro, se opone, la lucha prosigue hasta la muerte. Pero en este caso, la voluntad puede vencer. Si se tiene en cuenta todo lo que se ha dicho anteriormente, este ejercicio es un ejercicio de recuerdo de sí. Para no perder la señal, el alumno debe recordarse a sí mismo, debe recordarse para no tomar desde el primer instante la posición más cómoda. Debe recordarse para poder vigilar la tensión de los músculos en las diferentes partes de su cuerpo, la dirección de su mirada, la expresión de su cara y así sucesivamente. Debe recordarse a sí mismo para poder vencer el dolor, a veces muy fuerte, que es el resultado de la posición desacostumbrada de sus piernas, de sus brazos, de su espalda, o bien para no tener miedo de caer o de dejar caer algo pesado sobre sus pies. Basta olvidarse de sí mismo por un instante para que el cuerpo tome solo y casi imperceptiblemente una posición más cómoda, pasando su peso de un pie al otro, relajando ciertos músculos y así sucesivamente. Este es un ejercicio simultáneo para la voluntad, para la atención, para el pensamiento, para el sentimiento y para el centro motor. Pero hay que comprender que para movilizar una fuerza de voluntad suficiente para mantener a un hombre en una postura desacostumbrada, la orden o el mandato desde afuera, stop, es indispensable. El hombre no puede darse a sí mismo la orden de stop. Su voluntad no obedecerá esta orden. Como ya lo he dicho, la razón es que la combinación de sus posturas habituales, intelectuales, emocionales y motrices, es más fuerte que la voluntad del hombre. La orden de stop, dirigida sobre las actitudes motrices y viniendo de afuera, ocupa el lugar de las posturas del pensamiento y del sentimiento. Estas posturas y sus efectos son abolidos, por así decirlo, por la orden de stop, y en este caso las articulaciones motrices obedecen a la voluntad. Poco después, G comenzó a poner en práctica el stop, como llamamos este ejercicio, en las circunstancias más diversas. Antes que nada, G nos enseñó cómo mantenerse inmóvil en el sitio, instantáneamente al mandato del stop, y cómo tratar de no moverse, de no mirar a otro lado pase lo que pase, de no responder a quien quiera que le dijera una palabra, aunque fuera para preguntarle algo o aún para acusarlo injustamente de algo. El ejercicio del stop se considera como sagrado en las escuelas, dijo. Fuera del maestro o del encargado, nadie tiene derecho a dar la orden del stop. El stop no puede servir de juego ni de ejercicio entre alumnos. Nunca se conoce la posición en que un hombre se encuentra. Si uno no puede sentir por él, no puede saber cuáles músculos tiene tensos, ni hasta qué punto. Si a veces se tiene que mantener una tensión difícil, esto puede causar la ruptura de un vaso sanguíneo y en ciertos casos aún llevar a la muerte instantánea. Por consiguiente, solo el que está totalmente seguro de lo que hace puede permitirse ordenar un stop. Al mismo tiempo, el stop exige una obediencia incondicional sin la menor vacilación ni la menor duda, y esto lo hace un método invariable para estudiar la disciplina de escuela, la cual es algo totalmente diferente de la disciplina militar. Por ejemplo, en esta última todo es mecánico y mientras más mecánico mejor. En la disciplina de escuela, por el contrario, todo debe ser consciente, porque la meta consiste en despertar la conciencia, y para mucha gente la disciplina de escuela es mucho más difícil de seguir que la disciplina militar. En esta todo es siempre parecido, en la otra todo es siempre diferente.
Pero se presentan casos muy difíciles. Le voy a contar uno que viví personalmente. Fue hace muchos años en Asia Central. Habíamos armado nuestra carpa al borde de un aric, de un canal de irrigación. 3 de nosotros transportábamos los bultos de una orilla del aric a la otra, sobre la cual se hallaba nuestra carpa. En el canal, el agua nos llegaba a la cintura. Uno de mis compañeros y yo acabábamos de trepar la ribera con nuestra carga y nos preparábamos para vestirnos de nuevo. El tercero todavía estaba en el aric. Había dejado caer algo en el agua. Luego supimos que se trataba de un hacha y estaba tanteando el fondo con un palo largo. En este momento oímos una voz que venía de la carpa y que ordenaba el stop. Los dos nos quedamos inmóviles sobre la ribera, tal como estábamos. Nuestro camarada se encontraba justo en el campo de nuestra visión. Se hallaba inclinado sobre el agua y desde que oyó el stop se quedó en esa posición. Pasaron 1 o 2 minutos y de repente vimos que subía el agua del canal. Sin duda, alguien había abierto una compuerta 2 kilómetros río arriba. El agua subió muy rápidamente y de pronto le llegó a la barbilla. Ignorábamos si el hombre de la carpa sabía que el agua estaba subiendo. No podíamos llamarlo, mucho menos volver la cabeza para ver dónde estaba, ni siquiera mirarnos el uno al otro. Solo podía oír a mi amigo que jadeaba a mi lado. El agua subía muy rápidamente y de pronto la cabeza del hombre desapareció por completo. Solo se veía una mano, la que apoyaba en el palo era lo único visible. El tiempo que pasó se me pareció interminable. Por fin oímos basta. Saltamos y sacamos a nuestro amigo fuera del agua. Estaba casi asfixiado. Por nuestra parte, no tardamos en convencernos de que el ejercicio de stop no era una broma. En primer lugar, exigía que estuviésemos constantemente alerta, constantemente listos para interrumpir lo que hacíamos o decíamos. Luego a veces exigía una resistencia y una tenacidad de una calidad muy especial. El stop nos sorprendía en cualquier momento del día. Una tarde, a la hora del té, P, que estaba sentado frente a mí, acababa de servirse un vaso de té hirviendo y lo soplaba a fin de llevárselo a los labios. En este momento se oyó una stop de la pieza vecina. La cara de P y la mano que sostenía el vaso se hallaban justo bajo mi mirada. Lo vi volverse morado y noté que un pequeño músculo de su párpado se estremecía, pero sostenía bien su vaso como si estuviera aferrado a él. Luego me explicó que solamente le habían dolido los dedos durante el primer minuto, después de lo cual lo más difícil había sido mantener su brazo, que se había doblado inoportunamente, habiéndose detenido en su movimiento a mitad del camino, pero le quedaron unas enormes ampollas en los dedos y sufrió durante mucho tiempo. En otra oportunidad, un stop sorprendió a Z cuando acababa de aspirar el humo de su cigarrillo. Luego nos confesó que nunca había pasado por algo tan desagradable en su vida. No podía exhalar el humo y se quedó así con los ojos llenos de lágrimas, el humo saliendo muy lentamente de su boca. El stop tuvo una enorme influencia en nuestra vida y en nuestra comprensión del trabajo. En primer lugar, la actitud hacia el stop mostraba con una precisión indudable la actitud de cada uno respecto al trabajo. Los que habían tratado de esquivar el trabajo esquivaban el stop. Dicho de otra manera, no oían la orden de stop o bien decía que no les concernía. O por el contrario, siempre estaban listos para el stop. No se permitían ningún movimiento descuidado. Procuraban no tener nunca un vaso de té caliente en la mano. Se sentaban y se paraban precipitadamente. Hasta cierto punto era posible trampear con el stop, pero claro está que esto no podía dejar de notarse. Se podía distinguir así quienes se protegían y quienes habían resuelto no protegerse, quienes sabían tomar el trabajo seriamente y quienes trataban de aplicarle métodos ordinarios, evitar dificultades, adaptarse. Igualmente, el stop mostraba quiénes de los nuestros eran incapaces de someterse a una disciplina de escuela o aún rehusaban tomarlo en serio. Luego, hacer evidente para nosotros que sin el stop y los demás ejercicios que lo acompañaban, nunca se podía obtener nada por un camino puramente psicológico. Pero más tarde, el trabajo nos enseñó precisamente los métodos del camino psicológico. Para la mayoría de nosotros la principal dificultad que pronto apareció era el hábito de hablar. Nadie veía este hábito en sí mismo, nadie podía combatirlo, porque siempre estaba unido a alguna característica que el hombre consideraba como positiva en él.
Si hablaba de sí mismo o de los demás, era porque quería ser sincero, o si deseaba saber lo que los otros pensaban, o bien ayudar a alguien, etcétera, etcétera. Rápidamente me di cuenta de que la lucha contra el hábito de charlar, o en general, de hablar más de lo necesario, podía volverse el centro de gravedad del trabajo sobre sí, porque este hábito se relacionaba con todo, penetraba en todo, y para muchos de nosotros era el menos notado. Era verdaderamente curioso observar cómo, en todo lo que el hombre emprende, este hábito, digo el hábito a falta de otra palabra, sería más correcto decir este pecado o esta calamidad, tomaba enseguida posesión de todo. Durante el mismo periodo en Kentucky, entre otras cosas, G nos hizo hacer un pequeño experimento de ayuno. Anteriormente yo había hecho experimentos de este género y me eran en gran parte familiares, pero para muchos otros era una nueva impresión de días interminables, de vacío total, de la futilidad de la existencia. Bien, dijo uno de nosotros, ahora veo muy claramente por qué vivimos y el lugar que tiene el alimento en nuestras vidas. Pero en cuanto a mí, lo que me interesaba particularmente era constatar el lugar que tenía en la vida el parlotear. A mis ojos, este primer ayuno se reducía para cada uno a charlar sin parar sobre el ayuno. Durante varios días, o dicho de otra manera, cada uno hablaba de sí mismo. A este respecto, recordé viejas conversaciones que había tenido con uno de mis amigos en Moscú, sobre el hecho de que el silencio voluntario debía ser la disciplina más severa a la cual el hombre pudiera someterse. Pero en aquella época lo que entendíamos por esto era el silencio absoluto. Una vez más, las explicaciones de G hicieron resaltar el asombroso carácter práctico que diferencia su enseñanza y sus métodos de todo lo que había conocido anteriormente. El silencio completo es más fácil, dijo, cuando traté de compartir con él mis ideas sobre este tema. El silencio completo es simplemente un camino fuera de la vida, bueno para un hombre en un desierto o en un monasterio. Aquí hablamos del trabajo en la vida y se puede guardar silencio de tal manera que nadie se dé cuenta. Todo el problema surge del hecho de que decimos demasiadas cosas. Si nos limitamos únicamente a las palabras realmente indispensables, esto en sí mismo podría llamarse guardar silencio. Y es así para todos, para el alimento, para los placeres, para el sueño, para cada cosa lo que es necesario tiene un límite. Más allá comienza el pecado. Trate de comprender esto bien. Pecado es todo lo que no es necesario. Pero si desde ahora, en este mismo instante, la gente se abstuviera de todo lo que es inútil, ¿qué sería toda su vida?, pregunté. ¿Y cómo distinguirían lo que es necesario de lo que no lo es? De nuevo habla usted a su manera, dijo G. Yo no hablaba en absoluto de la gente. Esta no va a ninguna parte y para ella no hay pecado. Pecado es lo que clava al hombre en el sitio cuando ha decidido ir, y es capaz de ir. Los pecados son para aquellos que siguen el camino, o que se acercan a él, y desde entonces, pecado es lo que detiene a un hombre, y lo que le ayuda a engañarse y a imaginar que está trabajando, cuando simplemente está dormido. El pecado es lo que adormece al hombre cuando ya ha decidido despertar. ¿Y qué es lo que adormece al hombre? Nuevamente, todo lo que es inútil, todo lo que no es indispensable. Lo indispensable siempre está permitido, pero más allá, inmediatamente comienza la hipnosis. Sin embargo, deben recordar que esto concierne únicamente a los que están o creen estar en el trabajo, y el trabajo consiste en someterse voluntariamente a un sufrimiento temporal para librarse del sufrimiento eterno. Pero la gente le teme al sufrimiento, quiere el placer ahora, de inmediato y para siempre. No quieren comprender que el placer es un atributo del paraíso y que es preciso ganarlo. Y esto es necesario, no por razón o en nombre de alguna ley moral arbitraria o interior, sino porque si el hombre obtiene el placer antes de haberlo ganado, no estará en condiciones de mantenerlo, y el placer se volverá sufrimiento. Lo esencial es que no hay que ser capaz de conquistar el placer y ser capaz de conservarlo. Quien puede hacerlo no tiene que aprender, pero el camino que conduce allí pasa por el sufrimiento. El que se imagina que tal como es puede aprovechar del placer, se engaña mucho. Y si es capaz de ser sincero consigo mismo, entonces llegará el momento en que podrá darse cuenta.
Pero volvamos a los ejercicios físicos que ejecutábamos en esa época. G nos enseñó los diferentes métodos en uso en las escuelas. Entre los ejercicios más interesantes, aunque de una dificultad increíble, estaban los que consistían en realizar una serie de movimientos consecutivos, haciendo pasar la atención de una parte del cuerpo a otra. Por ejemplo, un hombre está sentado en el suelo, con las rodillas dobladas, manteniendo los brazos entre los pies, con las palmas de las manos juntas. Luego debe levantar una pierna y contar om, 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 10 veces om. Luego 9 veces om, 8 veces om, 7 veces om, etc. Descendiendo hasta 1 y de nuevo 2 veces, 3 veces om, etc. Durante este tiempo debe tener la sensación de su ojo derecho. Luego apartar el pulgar y tener la sensación de la oreja izquierda y así sucesivamente. Primeramente uno debe recordar el orden de los movimientos y el de las sensaciones. Luego no equivocarse al contar. Acordarse de la cuenta, de los movimientos y de las sensaciones. Esto ya de por sí era muy difícil, pero no era todo. Cuando uno de nosotros habíamos dominado este ejercicio y podíamos hacerlo, digamos durante 10 o 15 minutos, se le daba como complemento un ejercicio especial de respiración. A saber, debían aspirar pronunciando OM un cierto número de veces e igualmente expirar pronunciando OM un cierto número de veces. Además, la cuenta debía hacerse en voz alta. Luego el ejercicio se volvía más y más complicado, casi hasta lo imposible. Y G nos contaba que había visto hombres hacer durante días enteros ejercicios de este género. El breve ayuno de que he hablado se acompañaba también con ejercicios especiales. Desde el comienzo, G explicó que la dificultad en el ayuno consistía en no dejar sin usar las sustancias que se elaboraban en el organismo para la digestión de los alimentos. Estas sustancias, dijo, son soluciones muy concentradas y si no se les presta atención, envenenan el organismo. Deben ser utilizadas hasta agotarlas. Pero, ¿cómo agotarlas si el organismo no toma ningún alimento? Solo con un aumento de trabajo, con un exceso de transpiración, la gente comete un terrible error cuando se pone a ahorrar sus fuerzas, a hacer la menor cantidad posible de movimientos, etc., mientras ayuna. Por el contrario, hay que gastar la mayor cantidad posible de energía. Solo entonces el ayuno puede ser de provecho. Cuando comenzamos nuestro ayuno, G no nos dejó en paz ni un solo segundo. Nos hacía correr en pleno calor unos 3 o 4 kilómetros, o quedarnos con los brazos extendidos, o marcar el paso a un ritmo acelerado, o ejecutar toda una serie de curiosos ejercicios de gimnasia que él nos enseñaba. Durante todo este ayuno, G insistía sin cesar en que estos ejercicios no eran los verdaderos, sino simplemente preliminares y preparatorios. Con relación a lo que G decía referente a la respiración y a la fatiga, hice un experimento que me explicó muchas cosas, particularmente por qué es tan difícil llegar a algo en las condiciones ordinarias de la vida. Había ido a un cuarto donde nadie más podía ver y me puse a marcar el paso a un ritmo acelerado, tratando al mismo tiempo de regular mi respiración mientras contaba. Aspiraba durante un cierto número de pasos y expiraba durante otro número de pasos. Al cabo de cierto tiempo, cuando estaba un poco cansado, me di cuenta, o para ser más exacto, sentí muy claramente que mi respiración se había vuelto artificial e inestable. Sentí que en pocos segundos más sería incapaz de respirar de esta manera continuando marcando el paso, y que mi respiración normal, acelerada por supuesto, volvía a tomar el mando a pesar de la cuenta. Se me hacía cada vez más difícil continuar respirando y marcando el paso sin dejar de observar la cuenta de las respiraciones y de los pasos. Estaba bañado en sudor, mi cabeza comenzaba a dar vueltas y pensé que me iba a caer. Desesperaba por obtener el más mínimo resultado y estaba a punto de detenerme cuando de repente me pareció que algo se rompía o se desplazaba dentro de mí. Entonces mi respiración regresó tranquila y normalmente al ritmo que yo quería, pero sin ningún esfuerzo de mi parte y sin dejar de procurarme la cantidad de aire que necesitaba. Era una sensación extraordinaria y de lo más agradable.
Cerré los ojos y continué marcando el paso, respirando cómoda y libremente. Me parecía que una fuerza crecía en mí y que yo me volvía más ligero y más vigoroso. Pensé que si pudiera correr de esta manera durante cierto tiempo, obtendría resultados todavía más interesantes, porque había comenzado a invadir mi cuerpo olas de temblorosa alegría, y esto lo sabía por mis experimentos anteriores. Precedía siempre lo que yo llamaba la apertura de la conciencia interior. Pero justo en este momento alguien entró en el cuarto y me detuve. Mi corazón latió muy fuertemente durante mucho tiempo, pero esto no me era desagradable. Había marcado el paso y respirado durante más o menos media hora. No aconsejaría este ejercicio a personas de corazón débil. En todo caso, este experimento me enseñó con precisión que un ejercicio dado podía ser transferido al centro motor, o dicho de otra manera, que era posible hacer trabajar al centro motor de una manera nueva. Al mismo tiempo, me había convencido de que la condición de esta transferencia era una fatiga extrema. Se comienza un ejercicio con la cabeza, y es sólo cuando se llega al último estado de fatiga que el control puede pasar al centro motor. Esto explicaba las palabras de G sobre los superesfuerzos y hacía inteligibles sus últimas recomendaciones. Pero después, a pesar de los esfuerzos que hice, no llegué a repetir más este experimento, es decir, a provocar las mismas sensaciones. Es verdad que el ayuno había terminado y que el éxito de mi experimento se debía en gran parte a este. Cuando le conté a G lo que había experimentado, me dijo que sin un trabajo general, sin un trabajo del organismo entero, tales hechos solo podrían suceder por accidente. Más tarde, le oí a los que estudiaban con G las danzas y los movimientos de Derviche que descubrían varias veces experiencias muy parecidas a la mía. Cuando más veíamos y más nos dábamos cuenta de la complejidad y de la diversidad de los métodos de trabajo sobre sí, tanto más evidentes nos parecían las dificultades del camino. Comprendíamos que además de un saber vasto y de esfuerzos inmensos, había la necesidad imperiosa de una ayuda que ninguno de nosotros podía ni tenía derecho de esperar. Nos dábamos cuenta de que el solo hecho de tomar en serio el trabajo sobre sí era un fenómeno excepcional que exigía millares de condiciones favorables, interiores y exteriores. El hecho de comenzar el trabajo no daba ninguna garantía para el porvenir. Cada paso demandaba un esfuerzo, cada paso reclamaba una ayuda. La posibilidad de alcanzar cualquier cosa parecía tan ínfima en comparación con las dificultades que muchos de los nuestros perdían todo deseo de hacer esfuerzos. Cada uno debe pasar por eso, obligatoriamente, antes de poder comprender cuán inútil es pensar en la posibilidad o imposibilidad de grandes y lejanos logros. El hombre debe aprender a apreciar lo que adquiere hoy sin pensar en lo que puede adquirir mañana. Pero sin ninguna duda, la idea de un camino difícil y exclusivo era justa, y esta nos llevó más de una vez a plantearle a G preguntas de este género. ¿Es posible que haya alguna diferencia entre nosotros y aquellos que no tienen ninguna idea de esta enseñanza? Debemos comprender que fuera de los caminos la gente está condenada a dar vueltas eternamente en un solo y mismo círculo, que no son otra cosa sino un alimento para la luna, que no hay para ellos ningún escape, ninguna posibilidad. ¿Acaso es justo pensar que no hay ningún camino fuera de los caminos? ¿Y cómo es posible que algunos hombres, tal vez entre los mejores, no encuentren ningún camino, mientras que la posibilidad de encontrar uno se ofrece a otros hombres débiles e insignificantes? Volvíamos sin cesar a este problema. Anteriormente, G siempre había insistido sobre la imposibilidad de encontrar cualquier cosa fuera de los caminos. Sin embargo, un día empezó a hablarnos de manera bastante diferente. No hay nada y no puede haber nada que distinga particularmente a los que toman contacto con los caminos. En otros términos, nadie los escoge, ellos mismos se escogen, en parte por accidente, en parte porque tienen hambre. El que no está hambriento no puede ser ayudado por accidente, pero quien quiera que sienta muy fuertemente este hambre puede ser llevado por accidente al punto de partida del camino, a pesar de las circunstancias desfavorables. Pero ¿qué decir de aquellos que han sido matados en esta guerra, por ejemplo, o han muerto por enfermedad?, preguntó alguien. ¿No hay entre ellos muchos que han podido tener este hambre? ¿Y de qué les ha servido entonces? Es totalmente diferente, dijo G.
Esos hombres han caído bajo una ley general. No hablamos de ellos ni podemos hacerlo. Solo podemos hablar de aquellos que, gracias a la suerte, al destino o a su propia habilidad, escapan a la ley general, es decir, de aquellos que se mantienen fuera de la acción de toda ley general de destrucción. Por ejemplo, las estadísticas nos señalan que cada año en Moscú cierto número de personas cae bajo los tranvías. Por grande que sea el hambre de un hombre, si se cae bajo un tranvía y si el tranvía lo aplasta, ya no podemos hablar de él desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de los caminos. No podemos hablar sino de aquellos que están vivos y solo mientras estén vivos. Los tranvías o la guerra es exactamente la misma cosa, una simple cuestión de escala. Hablamos aquí de aquellos que no caen bajo los tranvías. Si un hombre tiene hambre, tiene la posibilidad de encontrar el comienzo del camino. Pero fuera del hombre se necesitan otros rollos. De otra manera, no verán jamás el camino. Imagínense que un europeo culto, es decir, un hombre que no sabe nada sobre la religión, encuentra la posibilidad de un camino religioso. No verá nada ni comprenderá nada. Para él, eso será estupidez y superstición. Y sin embargo, puede que esté bien hambriento, aunque su hambre no se exprese sino por una búsqueda intelectual. Lo mismo es para un hombre que nunca ha oído hablar de los métodos de yoga, del desarrollo de la conciencia, etc. Si se encuentra en presencia de un camino yoga, todo lo que oirá estará muerto para él. Y el cuarto camino es aún más difícil. Para que un hombre pueda apreciarlo en su justo valor, tiene que haber pensado y sentido, tiene que haber estado decepcionado anteriormente por muchas otras cosas, tiene que haber experimentado previamente los caminos del fakir, del monje y del yogi, y si no, al menos haber tenido conocimiento de ellos, haber meditado sobre ellos y haberse convencido de que no son buenos para él. No tomen al pie de la letra lo que acabo de decir. Este proceso mental puede ser ignorado por el hombre mismo, pero sus resultados deben estar en él y solo ellos pueden ayudarlo a reconocer el cuarto camino. De otro modo pueden estar muy cerca y no verlo. Pero es ciertamente falso decir que un hombre no tiene ninguna posibilidad si no entra en uno de estos caminos. Los caminos no son sino una ayuda dada a cada uno según su tipo. Claro está que los caminos acelerados, los caminos de evolución personal e individual, al ser distintos de la evolución general, pueden precederla, pueden conducir a ella, pero en ningún caso se confunden con esta evolución. Que tenga lugar o no la evolución general es otro asunto. No basta comprender que es posible y que por consiguiente es posible la evolución para los hombres fuera de los caminos. Para mayor precisión, diremos que hay dos caminos. El primero lo llamaremos el camino subjetivo. Engloba los cuatro caminos de los cuales hemos hablado. El otro lo llamaremos el camino objetivo. Es el camino de los hombres en la vida. No debe tomar demasiado literalmente los términos subjetivo y objetivo. Solo expresan un aspecto. Me sirvo de ellos porque no hay otras palabras. ¿Sería posible decir camino individual y camino general?, preguntó uno de nosotros. No, dijo G. Sería más impropio que subjetivo y objetivo. El camino subjetivo no es individual en el sentido habitual de la palabra, pues este camino es un camino de escuela. Desde este punto de vista, el camino objetivo es más individual porque permite muchas más particularidades individuales. No, es preferible conservar estos términos, subjetivo y objetivo. No son del todo satisfactorios, pero los emplearemos con reserva. Los que siguen el camino objetivo viven simplemente en la vida. Son aquellos a quienes llamamos buena gente. Para ellos no son necesarios los métodos o los sistemas particulares. Se apoyan en las enseñanzas intelectuales y religiosas ordinarias, en la moral ordinaria, y viven según su conciencia. No hacen necesariamente mucho bien, pero tampoco hacen daño. Se trata a veces de personas totalmente simples y sin educación, pero que comprenden muy bien la vida, que tienen una evaluación justa de las cosas y un punto de vista justo, y claro está, se perfeccionan y evolucionan, pero su camino puede ser muy largo y acarrear muchas repeticiones inútiles. Desde hacía mucho tiempo deseaba que G me precisara algo sobre la repetición, pero él siempre lo eludía. Esta vez también hizo lo mismo.
en lugar de responder a mi pregunta sobre este tema, continuó. Los que siguen el camino subjetivo, y sobre todo los que acaban de comenzar, a menudo se imaginan que los otros, es decir, los que siguen el camino objetivo, no avanzan. Pero esto es un grave error. Un simple vivatel a veces puede hacer en sí mismo el trabajo que alcanza a los otros, aunque estos sean monjes o hasta yogis. Ovivatel es una extraña palabra de la lengua rusa. Tiene el sentido corriente de habitante a secas. Se lo utiliza también desdeñosamente y irrisoriamente, ovivatel, como si no pudiera haber nada peor. Pero los que hablan así no comprenden que el ovivatel es la médula sana y vigorosa de la vida. Y desde el punto de vista de la posibilidad de una evolución, un buen ovivatel tiene muchas más oportunidades que un lunático o un vagabundo. Luego explicaré, tal vez, lo que entiendo por estas dos palabras. Mientras tanto, hablaremos del ovivatel. No quiero decir que todos los ovivatels siguen el camino objetivo. De ningún modo. Entre ellos se pueden encontrar ladrones, bribones y locos, pero son de otro tipo. Simplemente quiero decir que el solo hecho de ser un buen ovivatel no es impedimento para el camino. Además, existen diferentes tipos. Imagínense, por ejemplo, al ovivatel que vive como todo el mundo, que no sobresale en nada. Es tal vez un buen patrón, que gana mucho dinero, tal vez hasta tacaño. Al mismo tiempo, sueña con una vida religiosa, sueña con dejar todo, un día u otro, y entrar en un monasterio. De veras, tales casos se presentan en Oriente y hasta en la misma Rusia. Un hombre vive su vida en familia y trabaja. Luego, cuando sus hijos y sus nietos han crecido, lo deja todo y entra en un monasterio. Tal es el ovivatel del cual hablo. Tal vez ni siquiera entra en un monasterio. Quizás no lo necesita. Su propia vida como ovivatel le puede servir de camino. Aquellos que piensan en los caminos de un modo determinado, sobre todo aquellos que siguen los caminos intelectuales, a menudo miran desde lo alto a lo vivatel y en general desprecian sus virtudes, pero así no hacen más que demostrar su propia falta de calificación para cualquier camino, pues ningún camino puede comenzar a un nivel inferior al de lo vivatel. A menudo se pierde de vista muchas personas incapaces de organizar sus propias vidas y demasiado débiles para luchar por dominarlas. Sueñan con caminos o con lo que ellos consideran caminos porque se imaginan que esto será más cómodo que la vida y que esto justifica, por así decirlo, su debilidad y su perpetua falta de adaptación. Desde el punto de vista del camino, el que es capaz de ser un buen vivatel es ciertamente más útil que un vagabundo que se imagina ser superior. Llamo vagabundos a todos los miembros de la así llamada inteligentia artista, poetas y todos los bohemios en general que desprecian al vivatel y que al mismo tiempo no serían capaces de existir sin él. Desde el punto de vista del trabajo, la capacidad de orientarse en la vida es una de las cualidades más útiles. Un buen vivatel tiene la talla suficiente para mantener por lo menos una vivienda de personas con su propio trabajo. ¿Qué vale un hombre que no es capaz de hacer otro tanto? ¿Qué significa exactamente ovivatel?, preguntó alguien. ¿Se puede decir que un ovivatel es un buen ciudadano? ¿Debe ser patriota un ovivatel?, preguntó otro. En caso de guerra, ¿qué actitud debe adoptar? Puede haber diferentes clases de guerra y diferentes clases de patriota, dijo G. Ustedes siguen creyendo en las palabras. Un ovivatel, si es un buen ovivatel, no cree en las palabras. Se da cuenta cuántas quimeras se esconden detrás de ellas. Para él, los que ostentan a gritos su patriotismo son psicópatas y los trata como tales. ¿Y cómo considera un ovivatel a los pacifistas o a los que rehúsan ir a la guerra? Exactamente como lunáticos. Son quizás aún peores. En otra ocasión, con referencia a la misma pregunta, G dijo: muchas cosas permanecen incomprensibles porque ustedes no toman en cuenta el significado de alguna de las palabras más simples. Por ejemplo, nunca han pensado en lo que quiere decir ser serio. Traten ustedes mismos de responder a esta pregunta. ¿Qué significa ser serio? ¿Tener una actitud seria hacia las cosas?, dijo alguien. Eso justamente es lo que todo el mundo piensa, dijo G. En realidad es exactamente a la inversa.
Tener una actitud seria hacia las cosas no significa de ninguna manera ser serio, ya que toda la cuestión estriba en saber hacia qué cosas. Un gran número de personas tiene una actitud seria hacia cosas insignificantes. ¿Se puede decir que son personas serias? Por supuesto que no. El error proviene de que el concepto serio es tomado en sentido muy relativo. Lo que es serio para uno no lo es para otro y viceversa. En realidad, lo serio es uno de estos conceptos que nunca se puede tomar relativamente bajo ninguna circunstancia. Hay una sola cosa que es seria para todo el mundo, todo el tiempo. El hombre puede más o menos darse cuenta de ello, pero eso no alterará en lo más mínimo la seriedad de las cosas. Si el hombre pudiera comprender todo el horror de la vida de las personas ordinarias que giran en un círculo de intereses y de metas insignificantes, si pudiera comprender lo que pierden, comprendería que no puede haber sino una sola cosa seria para él: escapar de la ley general, ser libre. ¿Qué puede ser serio para un hombre en prisión condenado a muerte? Una sola cosa, como salvarse, como escapar. Nada más es serio. Cuando digo que un ovivatel es más serio que un vagabundo o que un lunático, quiero decir que un ovivatel acostumbrado a manejar valores reales evalúa las posibilidades de los caminos, las posibilidades de liberación y de salvación, mejor y más rápido que un hombre que toda su vida está preso en el círculo habitual de valores imaginarios, intereses imaginarios y posibilidades imaginarias. Para el ovivatel no son serios los que viven de ilusión y sobre todo de la ilusión de que son capaces de hacer algo. El ovivatel sabe que estos no hacen más que engañar a la gente que los rodean, prometiéndoles Dios sabe qué, mientras que en realidad están simplemente arreglando sus pequeños asuntos, o lo que es aún mucho peor, son lunáticos, gente que cree todo lo que se les dice. ¿A qué categoría pertenecen los políticos que hablan desdeñosamente del ovivatel, de las opiniones del ovivatel y de los intereses del ovivatel?, preguntó alguien. Son los peores ovivatels, dijo G. Es decir, que los ovivatel que no tienen en ellos nada positivo, nada que los redima, son charlatanes, lunáticos o bribones. ¿Pero no puede haber hombres honestos y decentes entre los políticos?, preguntó otros. Ciertamente que puede haberlos, dijo G, pero en este caso no son hombres prácticos, son soñadores, y otros lo utilizarán como cortinas para esconder sus propios asuntos sospechosos. El ovivatel, aun cuando no lo sepa de una manera filosófica, es decir, aun cuando no sea capaz de formularlo, sabe, sin embargo, que las cosas suceden solas. Lo sabe por su propia perspicacia. Por consiguiente, se ríe por dentro de aquellos que creen o que quisieran hacerle creer que ellos mismos significan algo, que algo depende de su decisión y que pueden cambiar o en general hacer algo. Para él, eso no se llama ser serio. La comprensión de lo que no es serio puede ayudarlo a apreciar lo que es serio. A menudo volvíamos al tema de las dificultades del camino. Nuestra propia experiencia de la vida en común y de un trabajo constante nos ponía sin cesar en nuevas dificultades interiores. Toda la cuestión estriba en esto: estar dispuesto a sacrificar su propia libertad, decía G. El hombre consciente o inconscientemente lucha por la libertad tal como la imagina, y es esto, sobre todo, lo que le impide alcanzar la verdadera libertad. Pero el que es capaz de alcanzar algo, tarde o temprano llega a la conclusión de que su libertad es una ilusión, y consciente en sacrificar esta ilusión, voluntariamente, se vuelve esclavo. Hace lo que le dicen que haga, repite lo que le dicen que repita, y piensa lo que le dicen que piense. Nada teme perder porque sabe que no posee nada, y de esta manera adquiere todo, lo que le es real en su comprensión, en sus simpatías, sus gustos y sus deseos. Todo le vuelve con nuevas propiedades que él no tenía y que no podía tener antes, asociadas con un sentimiento interior de unidad y de voluntad. Pero para llegar a esto, el hombre debe pasar por el duro camino de la esclavitud y de la obediencia. Y si desea resultados, tiene que obedecer no solo exterior, sino interiormente. Esto exige una fuerte determinación, y esta determinación requiere a su vez una gran comprensión del hecho de que no hay otro camino, que un hombre no puede hacer nada por sí mismo,
y que por lo tanto algo se tiene que hacer. Cuando un hombre llega a la conclusión de que no puede ni quiere vivir más tiempo como ha vivido hasta entonces, cuando realmente ve en qué consiste su vida y decide trabajar, debe ser sincero consigo mismo para no caer en una situación aún peor, porque no hay nada peor que comenzar el trabajo sobre sí, luego abandonarlo y encontrarse entre dos sillas. Más vale ni siquiera comenzar. Y para no comenzar en vano ni correr el riesgo de engañarse por propia cuenta, un hombre tendrá que poner su decisión a prueba más de una vez. Ante todo, debe saber hasta dónde quiere ir y lo que está dispuesto a sacrificar. Nada es más fácil ni más vano que responder todo. El hombre nunca puede sacrificar todo y esto no se le puede pedir jamás, pero debe definir exactamente lo que está listo a sacrificar y no regatear más sobre este asunto en lo sucesivo. Si no, le pasará como al lobo del cuento armenio. ¿Conocen ustedes el cuento armenio del lobo y las ovejas? Había una vez un lobo que hacía grandes matanzas de ovejas, sembrando la desolación en los pueblos. A la larga, no sé bien por qué, fue preso súbitamente de remordimiento y se arrepintió. Es así que decidió reformarse y no degollar más ovejas. A fin de mantener seriamente su promesa, fue a buscar al cura y le pidió que le celebrara una misa de acción de gracias. El cura comenzó la ceremonia. El lobo asistía, sollozando y rezando. La misa duró largo rato. El lobo había exterminado muchas ovejas del cura, y por lo tanto éste rezaba con ardor, a fin de que el lobo se enmendara de verdad. De pronto el lobo, al echar un vistazo por la ventana, vio a las ovejas que volvían al redil. Ya no podía quedarse quieto, pero el cura se eternizaba en sus oraciones. Por último, el lobo no pudo contenerse más y gritó: «Terminemos, cura, o todas las ovejas habrán entrado y ya no tendré nada que comer». Es un cuento muy sabroso porque describe admirablemente al hombre. El hombre está dispuesto a sacrificar todo, pero en cuanto a su comida de hoy, eso ya es otra historia. El hombre siempre quiere comenzar por algo grande, pero es imposible. No tenemos alternativa. Tenemos que comenzar por las cosas de hoy día. Anotaré otra conversación con muy característica de los métodos de G. Estábamos paseando por el parque, éramos 5 además de él. Uno de nosotros le preguntó cuáles eran sus puntos de vista en materia de astrología, si había algo de valor en las teorías más o menos conocidas de esta ciencia. Sí, dijo G, todo depende de la manera en que se la comprenda. Puede tener valor o por el contrario no tener ninguno. La astrología solo se refiere a una parte del hombre, su tipo, su esencia. No se refiere a la personalidad, a sus cualidades adquiridas. Si comprenden esto, comprenderán lo que puede haber de valor en la astrología. Ya habíamos tenido en nuestros grupos conversaciones sobre el tema de los tipos y nos parecía que la ciencia de los tipos era una de las partes más difíciles del estudio del hombre, debido a que G no nos había dado sino unos pocos elementos, exigiendo de nosotros observaciones personales acerca de nosotros mismos y de los demás. Continuamos paseándonos mientras G trataba de explicarnos lo que en el hombre podía depender de las influencias planetarias y lo que se les escapaba. Cuando salimos del parque, G se cayó y se adelantó. Lo seguimos mientras hablábamos entre nosotros. Al pasar detrás de un árbol, G dejó caer su bastón. Era un bastón de ébano con pomo de plata caucasiano, y uno de nosotros se agachó, lo recogió y se lo dio. G caminó unos pasos más, luego volviéndose hacia nosotros dijo: «Eso fue astrología, ¿comprenden? Todos me han visto dejar caer mi bastón. ¿Por qué solo uno de ustedes lo recogió? Que cada uno responda por sí mismo». Uno dijo que no había visto caer el bastón porque estaba mirando hacia otro lado. El segundo, que se había dado cuenta de que G no había dejado caer su bastón accidentalmente, como cuando un bastón se engancha con algo, sino que lo había soltado a propósito. Esto había excitado su curiosidad y había esperado para ver qué pasaba. El tercero dijo que había visto caer el bastón, pero que estaba demasiado absorbido en sus pensamientos sobre astrología para prestar suficiente atención, tratando sobre todo de acordarse lo que G había dicho una vez sobre este tema. El cuarto también había visto caer el bastón y pensó en recogerlo, pero justamente en ese momento el otro lo había recogido y se lo había dado G. El quinto dijo que al ver caer el bastón
se había visto inmediatamente recogiéndolo y entregándolo a G. G sonrió al escucharnos. Esto es astrología, dijo. En la misma situación, un hombre ve y hace una cosa, otro otra cosa, un tercero una tercera, y así sucesivamente, y cada uno actúa según su tipo. Observen a los otros, observen a sí mismos de esta manera, y tal vez hablaremos después de una astrología diferente. El tiempo pasó muy rápidamente. El breve verano de Kentucky terminaba. Comenzábamos a pensar en el invierno y a hacer toda clase de planes. Y de repente todo cambió, por una razón que me pareció accidental, y que era el resultado de roces entre algunos de nuestros camaradas. G anunció la disolución del grupo entero y la detención de todo trabajo. De primera intención, simplemente rehusamos creerle, pensando que nos sometía a alguna prueba, y cuando dijo que se iba solo con Z a la costa del Mar Negro, todos, con excepción de un pequeño número de los nuestros que debía regresar a Moscú o a San Petersburgo, anunciaron que lo seguirían donde quiera que fuese. G consintió, pero dijo que de ahora en adelante cada uno debía ocuparse de sí mismo, y que no habría ningún trabajo, cualquiera que fuese el deseo que tuviésemos. Todo esto me sorprendió mucho, me parecía que no hubiera podido escoger peor momento para una comedia, y si lo que G decía era en serio, entonces ¿por qué había sido emprendida esta obra? Durante este periodo nada nuevo había aparecido en nosotros, y si G había comenzado a hacernos trabajar tal como éramos, ¿por qué entonces dejábamos ahora de hacerlo? Para mí esto no cambiaba nada materialmente. Había decidido pasar de todas maneras el invierno en el Cáucaso, pero trastornaba los proyectos de algunos miembros de nuestro grupo que se encontraban en la incertidumbre. Para ellos la dificultad se tornaba insuperable, y debo confesar que desde entonces mi confianza en G comenzó a debilitarse. ¿De qué se trataba? ¿Y qué fue lo que me chocó particularmente? Aún ahora tengo dificultad para definirlo, pero el hecho es que a partir de este momento empecé poco a poco a separar a G mismo de sus ideas. Hasta entonces nunca los había separado. Al fin de agosto seguí a G primero a Tuapse y de allí fui a San Petersburgo con la intención de llevarme algunos objetos. Por desgracia, había tenido que dejar todos mis libros, pensando entonces que hubiera sido arriesgado llevarlos conmigo al Cáucaso. Pero en San Petersburgo, por supuesto, todo se perdió.